Fui de los últimos dentro de mi grupo de amigos en encontrar trabajo, a pesar de ser de los que más se esforzaba. Y te preguntarás, Expe, tío, ¿por qué me cuentas tu vida? ¿No hemos venido a hablar de MCPs? Te pido paciencia porque a medida que va avanzando el vídeo irás viendo cómo encaja toda esta historia. ¿De acuerdo? Y te prometo una cosa más. Cuando acabemos esta conversación que estamos teniendo tú y yo hoy, tendrás tan claro qué es un MCP que en la próxima reunión en la que estés, donde se hable de implementar MCPs en cualquier proyecto de tu empresa o de tu negocio personal, podrás aportar información de calidad tanto que te hará destacar en frente de otros. Hay una alta probabilidad de que si te quedas hasta el final de este vídeo, se dé ese caso. Así que, vamos allá. Yo hace unos años me obsesioné con trabajar en el sector tecnológico. Dije, vale, ya que estoy estudiando una carrera tecnológica, pues quiero trabajar en el sector tecnológico. Había tenido otros trabajos más puntuales, trabajé en un call center, bastantes cosas. Y yo dije, yo quiero entrar en el sector tecnológico porque primero se paga mejor y segundo, así voy adquiriendo experiencia mientras estudio. Y mi idea era, que en ese momento yo creía que era la mejor idea del mundo, y decía, oye, vivo en Málaga, tengo al lado el PTA, que es el Parque Tecnológico de Andalucía, donde están algunas de las Big Tech más importantes. Decía, tengo que trabajar en alguna de esas. Yo lo que hacía era, en cada tarde me cogía 1 o 2 empresas del PTA, miraba su LinkedIn, miraba su página web, miraba sus valores, sus objetivos, etcétera, incluso miraba aficiones del director de recursos humanos o del CEO, y mi objetivo era hacer que mi currículum se adaptara a lo que ellos buscaban. Es decir, si, por ejemplo, tenían que entre sus valores, me lo invento, era la resiliencia o el trabajo en equipo, pues yo en mi currículum ponía en valor que soy una persona resiliente y una persona que sabe trabajar en equipo, ¿vale? Básicamente eso, más allá de las habilidades técnicas que pudiera tener, que en ese momento eran pocas porque era un tipo sin experiencia en el sector tecnológico. Hacía eso, adaptaba cada currículum a lo que ellos pedían a cada empresa, mandaba los currículums y a que no adivináis qué. No recibía ninguna respuesta, nadie me llamaba, no recibía ninguna invitación a entrevista. Hasta que un día me junté con unos colegas que teníamos una situación similar y pensamos, oye, somos novatos, necesitamos trabajar y sobre todo necesitamos ganar experiencia en el sector tecnológico, porque nuestra idea era, cuanto antes empecemos, muy pronto pasaremos de juniors a acercarnos a senior y más podremos cobrar en el futuro. Y además, yo tenía un hándicap y es que realmente necesitaba el dinero para empezar a trabajar. Por eso tenía esa rapidez por empezar a trabajar. Y se nos ocurrió la idea de montar un podcast. Dijimos, oye, el fallo puede estar en que ni siquiera abren nuestros currículum y no nos llaman porque no nos conocen, no tenemos ningún contacto dentro. Por tanto, si montamos un podcast y entrevistamos a gente que trabaja en esas empresas, tenemos una mayor probabilidad de que cuando queramos enviar nuestros currículums, en lugar de enviarlo al email genérico, podamos decir, oye, Pepito, ¿te acuerdas de mí? Hicimos una entrevista en el podcast, oye, tengo estas habilidades de hacer esto, aquí tienes mi CD, por si puedes pasarlo por ahí, por si les interesa un perfil como el mío. Esa era nuestra idea original a la hora de montar el podcast. Lo hicimos y los primeros podcasts no pasó nada. Lo que sí está bien es que lo que sí pongo en valor sobre todo es que los invitados que llegaban se iban súper encantados porque era algo novedoso en Málaga en aquella época hacer un podcast sobre el mundo tecnológico y el mundo empresarial. Era algo bastante nuevo. Esto lo hacíamos y tal, la gente se iba encantada y digamos que los primeros 10 podcasts no pasó nada a nivel laboral. Pero ya a partir del podcast número 20, en mi caso, que yo me quedé solo con el podcast y yo y tal, los demás compañeros pues consiguieron trabajo, siguieron con otros proyectos, a decir, oye, Expe, ¿tú no decías que estabas en temas de IA? Pues mira, tenemos una startup que está haciendo tal, a ver si les puedes ayudar. ¿Tú no decías que programabas bien en Python? Pues tenemos tal cosa ahí. Oye, pues necesitamos un junior para tal. Mira, pues estamos buscando estamos montando un data center y tal, y estamos buscando data science. Me dijiste en la entrevista que sabías un poco de esto. Mira, te recomendamos que vayas a tal sitio, tal. Y poco a poco fueron saliéndome proyectitos puntuales que luego me sirvieron para ganar experiencia. Una experiencia que a mí me dio muy bien para ganar carrería en el sector y además me vino muy bien pues para trabajar en el sector donde estoy ahora, que es la banca, además de otros proyectos que pueda tener, ¿no? ¿Por qué he contado todo esto? Vaya chapa os he soltado, pero todo tiene su objetivo, todo tiene su razón de ser. Porque algo parecido a lo que hicimos nosotros con el podcast
Es lo que han hecho los MCPs a día de hoy. Me explico. Primero, ¿qué es un MCP? Un MCP o MCP, para los anglófonos, un MCP es un protocolo que permite que tu IA pueda conectarse a herramientas hechas por terceros. Punto. Eso, en esencia, es un MCP. Es un protocolo que permite que tu inteligencia artificial, tu aplicación de IA, pueda comunicarse o conectarse con herramientas hechas por terceros ahí fuera. ¿Qué es una herramienta de terceros? Si tienes una IA y quieres que se conecte a una herramienta de facturación, como ahora no se viene ninguna en mente, o quieres que se conecte a una herramienta de marketing digital o lo que sea, antes de los MCPs, la forma en la que se hacía era que tú tenías que conectarte vía API a esas herramientas. Y la API no es algo estándar, es una implementación ad hoc, personal, individual, de cada herramienta, de cada aplicación, de cada software, ¿vale? Por tanto, para que tú puedas conectar cualquier cosa a la API de un software externo, tenías que leerte la documentación de la API, ver cuál era el endpoint, los headers, bueno, no vamos a ponernos muy técnicos, para que tú sepas cómo hacer que tu aplicación de IA, en este caso, pueda comunicarse con esa herramienta. Y si tenías que conectarte a 10 herramientas, pues tenías que implementar 10 APIs diferentes y tenías que leerte 10 documentaciones diferentes, cosa que, como comprenderéis, era bastante cansado y tedioso, ¿vale? Y este es el problema que vienen a solucionar los MCPs. Podrás a preguntar, Expe, a ver, ¿esto qué tiene que ver con los MCPs? ¿Qué tiene que ver tu podcast con los MCPs? Pues fijaos, nosotros con el podcast dejamos de llamar a 100 puertas distintas y montamos una sola puerta por la que podía entrar cualquiera. En este caso eran esos directivos de esas empresas. Pues con los MCPs hacen exactamente eso para tu IA. O sea, en lugar de que tengas que aprender a hablar con cada herramienta de manera diferente, existe un protocolo único, que es el protocolo MCP, que es como una sola puerta por la que puede conectarse con cualquiera. Eso, efectivamente, es lo que hacen los MCPs. Y ahí la analogía con lo que hicimos nosotros en el podcast. Los MCPs dijeron, oye, en lugar de que tú tengas que leerte 10 documentaciones para implementar 10 conexiones diferentes, nosotros creamos un protocolo que te permita a ti y a conectarte de manera universal a cualquier herramienta o aplicación de ahí fuera. Finish. Eso es todo y ese es el gran problema que solucionaron. El MCP vino de la mano de Anthropic por ahí en noviembre del 2024 y se ha convertido prácticamente en el estándar de la industria. Guardaos esto de estándar en la industria porque lo sacaremos a colación más adelante. Bien. Los MCPs tienen 3 partes fundamentales, que es el host, el MCP client y el MCP server. El host es donde vive tu aplicación de IA. Básicamente es la casa de tu aplicación de IA. Por ejemplo, ChatGPT es un host, porque ahí viven varios modelos de inteligencia artificial de OpenAI. Claude es un host, porque ahí viven varios modelos de IA de Anthropic. ¿Queda claro? Bien. Y luego está el MCP Client. El MCP Client es el traductor, es el que traduce el idioma que habla tu IA originalmente a un idioma que puedan entender las aplicaciones de ahí fuera. O, perdón, mejor dicho, a un idioma que puede entender el servidor, el MCP Server, ¿vale? Que ahora diremos qué es. Tanto el host como el MCP Client están en el mismo sitio. Es decir, tanto la IA per se como el MCP Client viven dentro del host. Por tanto, tú no tienes ningún poder de control sobre ellos. ¿Por qué? Ya vienen de serie. Tú no los decides, ¿vale? Lo único sobre lo que tú como implementador, como programador, como AI engineer tienes un poco de control es sobre los MCP servers, porque el MCP server puedes testearlo, puedes mirarlo, puedes ver si te sirve, etcétera, etcétera. ¿Y qué es un MCP server? Es el pack de tools, de herramientas a las que se va a conectar tu IA. Eso es todo. Host es donde vive tu aplicación de IA. MCP Client es lo que hace que tu IA pueda comunicarse de manera estándar a el MCP Server, y el MCP Server es ese conjunto de herramientas empaquetadas a las que se va a conectar tu inteligencia artificial. ¿Vale? Bien. Los MCPs tienen 2 protocolos principales. Uno es el STDIO y otro es el HTTP. El STDIO, antes de dar la definición concreta, aclaro,
Los protocolos de comunicación de los MCPs se determinan en función de dónde está corriendo el MCP server, que eso también aquí hay mucha confusión. Por ejemplo, os he dicho antes que el STDIO es un protocolo que indica que el MCP server está corriendo de manera local. Y muchas veces eso la gente lo confunde diciendo, pues si corre de manera local no es un MCP de verdad, o si corre de manera local es que no puede tener conexión a Internet. No. Eso es un grave error. Es un error si tienes esa concepción, es muy probable que cometas errores de diseño. ¿Por qué? Porque los protocolos, tanto el STDIO como el HTTP, vienen determinados no por lo que puede hacer el MCP, sino por dónde corre el servidor de los MCPs, el MCP server, ¿vale? Si el MCP se está ejecutando o se está corriendo en local, es decir, en tu máquina, eso está siguiendo un protocolo STDIO. Luego, esa misma MCP que está siguiendo un protocolo STDIO que corre en local, puede hacer acciones que impliquen conectarse con herramientas de Internet. O sea, no tiene nada que ver. El que corre en local no implica necesariamente que no sea un MCP de verdad, que lo es, o no implica que no pueda conectarse a Internet, que sí puede, ¿vale? Dependiendo del caso. Y luego está el HTTP, que es lo único que dice que el servidor está corriendo en una cloud, en una nube. ¿De acuerdo? Finish. Eso es todo a nivel de protocolo de comunicación. Y muy importante esto que hemos dicho porque hay mucha confusión con eso. Que corra en local no significa que no pueda conectarse a Internet. Simplemente es dónde vive, dónde corre, dónde se ejecuta el servidor de esos MCPs. ¿De acuerdo? Bien. Aclarado esto, vamos a hablar de por qué es muy importante esta idea de los MCPs. Sé que ya lo podéis intuir por todo lo que hemos hablado ahora, pero la importancia, más allá de lo objetivamente técnico, tiene una implicación muchísimo más importante. Y os lo voy a explicar con una pequeña historia, muy breve. A principios en la primera mitad del siglo XIX, en el Reino Unido, había dos grandes competidores en el tema del ferrocarril. Uno era Stephenson y el otro era Brunel. Entonces, Brunel, por ejemplo, Stephenson había establecido que la medida de los raíles, por donde iban los trenes y demás, era de unos 1.400 milímetros de anchura y Brunel tenía poco más del 2.000 de milímetro de anchura en sus raíles, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que cuando un tren iba por una vía que había construido Brunel o Stephenson y quería pasar a la vía que había construido, lo digo mejor, si un tren iba desde una vía que había construido Stephenson y quería pasar a una vía que había diseñado Brunel, pues lo que tenían que hacer era parar el tren, bajar a la gente, bajar las mercancías y subirlas a un tren que estuviera adaptado a la vía por lo que pudiera ir, a la vía que estuviera adaptado a un tren que pueda correr por una vía de Brunel. Esa es la misma analogía con el tema de, básicamente en esa época estaban haciendo lo que hemos hablado de las APIs, que cuando tú quieras conectar tu IA a cualquier otro software externo, tienes que hacerlo vía diferentes APIs. Lo mismo estaban haciendo aquí. Cuando llegaban a una vía que no seguía el protocolo del otro, pues tenían que cambiarse y subir a otro que, ¿vale? Y eso implicaba unos costes considerables. Tanto que unos años más adelante se sacó una ley que obligaba como estándar a que todas las vías tuvieran las medidas de Stephenson, que era, como os decía, de unos 1.400 milímetros de anchura. Por tanto, eso se estableció como estándar y lo adoptó todo el Reino Unido y gran parte del mundo. Tanto es así que incluso a día de hoy aproximadamente el 55% de las vías esas siguen siguiendo el protocolo de Stephenson. ¿Por qué os cuento esto? Para que veáis el poder de los ecosistemas y de la adopción y de la estandarización de procesos. ¿Por qué? Porque técnicamente hablando, las vías diseñadas por Brunel eran mejores, eran más robustas, técnicamente estaban mejor diseñadas, pero el mundo entero, o casi el mundo entero, adoptó las de Stephenson. Y aquí viene el gran poder de los MCPs. Porque el protocolo MCP es un protocolo que sacó Anthropic por ahí en noviembre de 2024. Y seguramente si investigamos, probablemente puedas encontrarte algún protocolo que técnicamente hablando sea mucho mejor que el MCP, que por cierto, Anthropic lo cedió a la Linux Foundation, es decir, la gobernanza la llevan ellos ahora mismo, la Linux Foundation. Bien,
El poder de los MCPs radica en que el ecosistema técnico y empresarial del mundo de la inteligencia artificial lo ha adoptado como estándar. Ese es su verdadero poder. Que si ahora mismo surgiera otro protocolo que técnicamente es mucho mejor, es muy difícil que la gente lo adopte. Básicamente, los MCPs han levantado unas barreras de entrada tan grandes porque los está adoptando todo el mundo, que es casi imposible que se revoquen. Pero no todo es bonito en la casa del Señor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el tener MCPs conectados a tu IA está haciendo que tu factura de IA suba considerablemente. Repito, tener MCPs conectados, por más maravilloso que pueda sonar y por el problema que soluciona y todo lo que hemos dicho, todo eso es cierto, pero tiene una consecuencia muy importante y es que está haciendo que tu factura de IA sea mucho más alta de lo que debería ser. ¿Y cómo lo solucionamos? Pues de eso hablaremos en el próximo vídeo. Nada más, recordaos que yo soy Expiamomo, ingeniero y consultor de inteligencia artificial. En este canal, pues vais a encontrar entrevistas con ejecutivos, vais a encontrar vídeos como este. Estoy haciendo un experimento con este tipo de vídeos, donde os hablo más así a cámara, sin cortes y demás. Decidme si os gusta, darle like, compartirlo, y si queréis ver cómo descubrir que los MCPs están subiendo tu factura de IA y sobre todo cómo revertir eso, házmelo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo y cuidaos mucho. Chao.